La Edad Media, con su devastadora pobreza y falta de ley y orden, fue el momento perfecto para que los hombres sin escrúpulos se volvieran a una vida de crimen y vagaran por el campo causando problemas incontables. Pero no todos los gánsteres eran pobres, algunos provenían de familias nobles, y ciertamente no todos eran Robin Hoods, robando a los ricos para dar a los pobres. La mayoría eran brutales, egoístas y despiadados. Retrocedamos en el tiempo para explorar a los gánsteres más famosos de la Edad Media, con crímenes que iban desde robar conejos hasta violación y asesinato. Bienvenidos a la locura medieval. Crimen organizado. Hoy, al oír hablar de bandas criminales, podríamos pensar en cárteles de drogas globales. Pero los gánsteres existen desde hace miles de años. En la Roma del 50 a.C., Milo y Clodius organizaban bandas de esclavos armados y contrataban matones para resolver sus diferencias, al igual que los Crips y Bloods modernos en los Estados Unidos. En la Constantinopla del siglo VI, las pandillas rivales verdes y azules se unieron por una causa común y se volvieron contra el emperador Justiniano, con disturbios que mataron a decenas de miles de personas y destruyeron la mitad de la ciudad. Hereward el Vigilante. Hereward el Despierto nació cerca de 1035 en Lincolnshire, Inglaterra. Las fuentes históricas fiables sobre Hereward el Despierto son escasas, distantes y a menudo contradictorias. Sabemos que era un noble anglosajón que resistió la invasión de Guillermo el Conquistador y sus normandos en 1066. En el Jester Hiwardi, una cuenta más romantizada de su vida, escrita por un monje llamado Richard de Ely, Hereward fue desterrado por su padre por desobediencia y comportamiento antisocial y fue declarado forajido por el rey Eduardo el Confesor a la edad de solo 18 años. Así que Hereward se fue a sus aventuras, que incluyeron luchar contra un oso desbocado en Northumbria para salvar a su madrina y a sus hijas, proteger a una princesa de Cornualles de la atención masculina no deseada, y luego luchar contra la gente de Sculdamariland para ayudar al conde de Flandes. Para el momento de la conquista normanda en 1066, Hereward era un mercenario y los normandos habían confiscado sus tierras en su hogar en Lincolnshire. Al regresar, halló a su hermano asesinado y su cabeza en una estaca. Hereward tomó venganza matando a 15 soldados normandos en una fiesta ebria. En 1070 los daneses se dirigieron a Ely. La gente allí esperaba que el ejército danés les ayudara a derrocar a los normandos. Hereward y su grupo de forajidos colaboraron con los daneses en el saqueo del monasterio de Peterborough. Justificó esto diciendo que quería salvar el tesoro de allí de los normandos. Sin embargo, los daneses hicieron un trato con el rey Guillermo y se marcharon a casa con su botín. Ahora solo Hereward y sus hombres se enfrentan a los de Guillermo. Hicieron su última resistencia en la isla de Ely en 1071, donde, según una de las crónicas anglosajonas, los hombres fueron abrumados por los normandos y se rindieron, excepto el valiente Hereward, que huyó con unos pocos hombres a través de los pantanos. Su vida después de la caída de La permaneció envuelta en misterio. Se dice que negoció la paz con el rey, fue perdonado y vivió una vida tranquila después. Geoffrey Gamer, cronista anglosajón, afirmó que normandos caballeros lo asesinaron. Quizás simplemente huyó y nunca más se supo de él. De cualquier manera, se convirtió en un héroe para el pueblo sajón y en un símbolo de resistencia contra la opresión. Los Cotterells. Liderado por James Cotterell, contó con el respaldo de sus hermanos John y Nicholas. A finales de 1320 y principios de 1330, Inglaterra atravesaba un período de agitación política. El rey Eduardo II había perdido el apoyo de sus nobles debido a su dependencia de favoritos como Hugh de Spencer, a quien colmó de regalos y tierras. Basados principalmente en los picos de Derbyshire, los Cotterells, conocidos como la Banda de Greenwood, se ocultaban en áreas boscosas como el bosque de Sherwood. Su primer delito registrado ocurrió en 1328, cuando Robert Bernard, párroco de Bakewell, les pagó para agredir y robar a su sucesor. La banda, protegida por parlamentarios, trabajaba para el clero y los ricos, reclutando nuevos asociados sin problemas. En 1330, Roger de Wensley, señor de Mapleton, enviado para arrestar a los hermanos Cotterell, terminó uniéndose a ellos.
A pesar de su implicación en extorsiones, opresiones, acogida de delincuentes, usurpaciones y rescates, James Cotterell fue absuelto de todas sus maldades en 1351. Los Fulvilles. John, Lord de Ashby-Fulville, tuvo 7 hijos. Eustace, el segundo hijo, famoso por oponerse a la ineficaz y deshonesta gestión de Eduardo II, contaba con el apoyo de sus hermanos menores. Juntos, los chicos cometieron múltiples crímenes, incluyendo robo, secuestro y asesinato en su lucha por la justicia contra la corona, frecuentemente en nombre de terceros. En 1326, Eustace emboscó y asesinó al corrupto barón Sir Roger de Bella con la ayuda de 50 hombres. Del Tesoro, ferviente partidario de los dispensadores odiados. Hicieron esto, cito, clavando un largo cuchillo más allá de su clavícula y en su corazón. El asesinato de Bella pudo ser aceptado por muchos, pero llevó a que los Fulvilles fueran proscritos y huyeran del país. Con la llegada de un nuevo rey en 1327, los Fulvilles fueron perdonados. Regresaron a casa y sembraron el caos, vagando por las carreteras en busca de víctimas para amenazar, violar y secuestrar por rescate. Fueron contratados por clérigos para incendiar el molino de agua de un rival por 9.07 kilogramos. Después se aliaron con bandas como los Cotterells para raptar al acaudalado juez real Richard Willoughby. El cuarto de los hermanos Fulville, Richard, fue descrito como un hombre salvaje y atrevido, propenso a actos de violencia, a pesar de haber sido nombrado rector de una pequeña parroquia rural en Rutland. Richard fue el único hermano Fulville que enfrentó algún castigo cuando fue arrastrado de su iglesia y decapitado. Willoughby fue liberado después de que se pagó un enorme rescate y la banda Fulville huyó a Derbyshire, donde se aliaron con la banda Cotterell y cabalgaron con fuerzas armadas de manera secreta y abierta. Los hombres absueltos del asesinato de Richard porque era sacerdote fueron azotados frente a las principales iglesias de la zona como penitencia. Adam el leproso. El siglo XIV fue una gran época para los forajidos en Inglaterra, con el trastorno político, la peste negra, la hambruna, la despoblación y la revuelta de los campesinos. A diferencia de sus homólogos de Midlands, los Cotterells y los Fulvilles, Adam y su banda estuvieron activos en el sureste de Inglaterra y trabajaron en un entorno urbano, en lugar del campo, durante los años 1330 y 1330 y 40. Las tripulaciones de Adam eran expertas en robo. Su delito más conocido implicó a un vendedor londinense empleado de la reina Filipa de Hainault, consorte de Eduardo II. El comerciante guardaba algunas joyas de la reina en su casa. La banda de Adam atacó bajo el manto de la noche y exigió que se entregara el tesoro. El comerciante se negó, por lo que la banda incendió su casa y robó sus joyas. Filipa también perdió la suma principesca de 500 libras esterlinas, el equivalente a alrededor de 380.000 libras esterlinas en el dinero de hoy, cuando su cobrador de rentas fue atacado y robado en su camino a casa. Adam fue atrapado y llevado a juicio, pero su banda descendió sobre los procedimientos del tribunal y atacó a cualquiera que saliera, por lo que las autoridades tuvieron que dejar ir a Adam para continuar con sus actividades criminales. Se cree que murió en la década de 1360. Roger Godberd. Se cree que Roger es uno de los hombres detrás de la leyenda de Robin Hood y realmente le gustaba pasar el tiempo en el bosque de Sherwood y molestar al sheriff de Nottingham. Roger, al igual que los Fulvilles y Cotterells, era otro residente de Midlands en Leicestershire. Se volvió fugitivo tras luchar con el conde de Leicester, Simon de Montfort, contra el rey Enrique III en la batalla de Evesham en 1265. Cuando Montfort fue asesinado, Roger se encontró huyendo por oponerse al rey, al igual que la leyenda de Robin Hood. Después de ser capturado, logró escapar y pasó a liderar un grupo de forajidos que se metieron en todo tipo de problemas. Los hombres cometieron robo, incendio, asalto y asesinato. Atacaron la abadía de Stanley, robaron dinero y asesinaron a un monje. Roger fue capturado y juzgado en la Torre de Londres, pero el rey Eduardo I lo perdonó al regresar de la cruzada. Algunos indican que Roger murió pacíficamente en su granja, otros que falleció en la prisión de Newgate en 1276. Fulke Fitzwarren. Nacido en una noble familia cerca de 1160, Fulke supuestamente jugaba con los 4 hijos pequeños de Enrique II, pero tuvo un conflicto con el príncipe John por un ajedrez. Después de esto, John fue a quejarse con su padre, quien lo golpeó por contar cuentos.
Quizás John guardó rencor por el incidente, porque más tarde, en 1200, cuando se convirtió en rey, concedió la finca de Whittington y su castillo a un galés en lugar de a Fulk, sabiendo muy bien que era la reclamación hereditaria de Fulk. Fulk se rebeló cuando le negaron sus tierras familiares y decidió contraatacar con sus hermanos, otros inquilinos y caballeros. 52 seguidores participaron en el levantamiento, siendo declarados fuera de la ley por el rey, quien envió soldados para controlar la situación. Después de causar problemas durante 3 años, el rey cedió y Fulk fue multado y perdonado y se le otorgó el derecho y la herencia en Whittington. Regresó a casa y se cree que vivió bien hasta sus 90 años. John Fitzwalter John fue otro noble conocido por sus actividades criminales. Los Fitzwalters eran terratenientes influyentes en Essex con bienes en Norfolk y Londres. John parece haberse involucrado por primera vez en el crimen en 1340, cuando fue parte de un grupo de 30 que ingresó ilegalmente al parque de John de Seagrave. Los vándalos entonces, cita, cazaron allí, se llevaron bienes y siervos del parque, y agredieron a hombres y sirvientes. Ahora, con el apoyo de hombres poderosos, John se ramificó por su cuenta y reunió a una tripulación, ganándose una considerable reputación como un matón de primer orden, llegando a ser conocido como el hombre más temido en Essex. Dirigían un negocio de protección extorsionando, incautando propiedades, manipulando jurados y robando ganado. Cometían todo tipo de crímenes, incluso hurto, asesinato y decapitación de un hombre al lado del camino. Sitiaron Colchester, atacando y emboscando a los que entraban o salían, hasta que nadie podía ir a mercados o ferias. En 1351, John fue arrestado y retenido en la Torre de Londres. Otros miembros de la pandilla fueron condenados y fueron multados o encarcelados, algunos fueron perdonados y solo uno fue ahorcado. Tras un año, John fue liberado, pero el rey deseaba ejemplificar al hombre cuyos delitos iban desde robar un conejo ajeno hasta cometer violación y asesinato. Fue multado con la enorme suma de 384.5 kilogramos, alrededor de $500,000 de libras hoy en día. John pudo regresar a sus propiedades y aún pagaba la multa cuando murió en 1361. Entonces, ¿cómo pudieron estas personas salirse con la suya? Las pandillas frecuentemente tenían conexiones con los hombres más ricos y poderosos del país, incluyendo eclesiásticos, y cometían delitos en su nombre. Aun cuando los gánsteres eran juzgados, usualmente eran absueltos debido a las amenazas y sobornos frecuentes. Jurados y jueces solían temer condenarlos. Muchas gracias por ver este episodio de Locura Medieval. Si disfrutas estos videos, suscríbete. Nos vemos la próxima semana para otro. Que tengas una excelente semana. Saludos.